Flujo que sale, esto ya lo vamos a demostrar con la convención de signos cuando resolvamos el ejercicio del práctico. Esto sale por el producto escalar de B por N. Acá el profesor se lo saltea esto, pero se los comento hablado ahora. Flujo másico que sale siempre es positivo. Flujo másico que entra es negativo, y de ahí viene el término de acumulación. Como es una función del tiempo, justamente está derivado respecto de t, es la derivada de la masa respecto del tiempo. Todo eso tiene que ser igual. Capaz que esto te resulte familiar de cálculo 4. La derivada de la masa respecto del tiempo es una diferencia de flujos. Claro, que no estábamos diciendo que la cantidad de masa va a depender de la diferencia de los flujos que nosotros tengamos. Fíjate que si el flujo másico de entrada es más chico que el de salida, la masa, bueno, dependerá del signo con el que nosotros lo planteemos. La cantidad de masa dentro de mi volumen de control aumenta o disminuye según la convención de signos que yo adopte, ¿sí? Ahora, les dije, bueno, yo lo había representado con la letra M, lo escribamos acá si nadie se marea, el profesor utiliza la letra G como flujo másico. La cantidad de sal que sale es flujo másico por concentración de sal. La cantidad de sal que entra es G0 por W0. Y fíjate, el término de acumulación de sal, no de salmuera, de sal dentro del recipiente es la derivada de M por W. Si le prestas atención, el balance de sal es exactamente igual al balance total, solo que yo multiplique miembro a miembro por la fracción másica. ¿Sí? Y fíjate que hay una analogía muy grande entre la función masa de salmuera en función del tiempo y función masa de sal en función del tiempo. Son muy parecidas, solo que una, la de abajo, está afectada por la fracción másica. ¿Sí? Bueno. Acá abajo. ¿Y por qué hago hincapié con esto, chicos? Porque la manera en la que viene tomando el final el profesor viene cambiando un poco más. No hace falta saberse todas las demostraciones estas, pero no vaya a ser cosas que te lo pidan en el tema de la práctica. Y el único ejercicio de transitorio que hubo en la historia es justo este. ¿Sí? ¿Cómo hacía yo para resolver una función si tengo que la derivada es esto? Y bueno, ¿te acuerdas la palabra separación de variables? ¿Sí? Yo paso multiplicando dt para un lado y la derivada de la masa respecto del otro. A prestar atención. En un tiempo t igual a 0, tengo la masa de salmuera inicial. ¿Qué te acordás? Te decía el enunciado, nuestro recipiente tiene 1000 kilos de sal con una fracción másica del 10%. M sub 0, bueno, te resultará familiar que es 1000. En un tiempo t genérico, tendré una masa de salmuera M genérica. Si yo resuelvo esto, a ver, por regla de Barrow, va a ser, digamos, una cosa muy sencilla, por no decir una mala palabra. La masa de salmuera en función del tiempo va a ser la masa inicial, que era 1000, más la diferencia de flujo por el tiempo. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda, chicos. Bueno, continúo. Lo hagamos a esto con rayitas. Esto es M. Esto es M0. Y acá viene el tiempo T. Siempre los dibujitos nos van a ayudar un montón con esto. ¿Por qué? La masa de salmuera en función del tiempo va a ser una función lineal que crece con ordenada al origen, masa inicial M0 igual a 1000. ¿Y por qué la pendiente es positiva? Porque acá, no sé si te acordás, G0 menos G1 es un número que es positivo. ¿Te acordás que el flujo másico de entrada era 20 kilos por minuto y el de salida era 10? Yo te dije que se va acumulando salmuera en el recipiente. Claro, viene de esto. Por eso la masa total va creciendo de manera lineal con el tiempo. ¿Estamos?
Eso no está en la diapositiva. No sé si le querés hacer un print de pantalla. Te va a servir seguramente. A ver dónde lo pongo esto, así no te estorbo. Ahí. Y borro la de 3, 2, 1. ¿Qué me pedía el apartado A? La cantidad de sal en el tiempo t. O sea que no es eso lo que me pedía. Eso es la expresión que me dice la masa de salmuera, no la masa de sal. Bueno, agarremos la otra ecuación, que era muy parecida a la de la masa de salmuera, solo que para encontrar la masa de sal tenía que multiplicarlo por la fracción másica. Bueno, acá la resolución de esto es un poquitito distinto. Derivada del producto, no sé si te acuerdas que era el primer término, derivado por el segundo sin derivar, más el segundo derivado por el primero sin derivar, y bueno, qué sé yo, eso es una tontera, ¿no? Resuelvo esa derivada, y yo sé que la cantidad de sal total es la diferencia entre la cantidad de sal que sale y la que entra. La que entra es G0 por W0 y la que sale es G1W1. La misma historia de hace rato. Yo hago un acomodo matemático de tal manera que pueda resolverlo cuando haga separación de variables para poder integrar. ¿Cómo lo voy a acomodar a esto? ¿Qué función me viene dando vueltas acá? La derivada de la masa respecto del tiempo y la derivada de la concentración de salmuera en función del tiempo. Bueno, acá hay que tener cierta picardía. Fíjate que este término es ese, ¿sí? Y ese término es este otro, porque vamos a decir, uy Dios, yo ahí tengo una derivada, una ecuación diferencial de segundo orden porque tengo dos derivadas distintas. Podríamos decir que sí, pero si ves un poquitito más allá, a una de las dos derivadas la puedes eliminar. No sé si le quieren hacer print de pantalla a eso, porque si no después se terminan olvidando en el desarrollo matemático. ¿Sí? Y te lo cambio esto de color para que no se enriede con el resto de la resolución. Esta otra ecuación que me queda acá es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden porque hay una sola derivada. La derivada de la fracción másica en función del tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? Acomódalo esto, no es nada del otro mundo. Saca factor común, todo lo que quieras y después hace separación de variables. Por un lado va a estar la derivada del tiempo. ¿Sí? Fíjate que en un tiempo t igual a 0 tengo la concentración de salmuera inicial y en un tiempo t genérico tengo una fracción de salmuera genérica, si querés decirle, que es la W igual a W1, porque hemos hablado de que el sistema tenía un agitador para que la mezcla tenga concentración uniforme. ¿Sí? No sé si quieren hacer print de pantalla, pase la diapositiva que sigue. Y borro la de 3, 2, 1. Chócate. Bueno, creo que esto ya es más matemática que otra cosa, no me he hecho que no va. Fíjate que vamos a agarrar, ¿cómo es que se llamaba la tablita esa que teníamos en cálculo 4 de integrales propias e impropias? No sé, no va el caso, ¿sí? Y la resolución de eso me arroja la fracción sal en función del tiempo. Acordate, W es la concentración de sal en función del tiempo y hablábamos que había una concentración W1 que es la que yo quiero saber en función de un tiempo t igual a tanto. Así yo encuentro la función que describe la concentración de sal en función del tiempo y había encontrado además la función que describe la cantidad de salmuera en función del tiempo. ¿Sí? ¿Era eso lo que me pedía? No. En realidad lo que me falta es muy poquito para poder responder. A mí me pedían la cantidad de sal en el tiempo t. Vos acuérdate, cantidad de sal es masa de salmuera por fracción másica. Es súper sencillo,
función obtener todo, ¿sí? A ver, si nosotros reemplazamos los valores que nos daba el profesor en el enunciado, me da eso. Esa es la función cantidad de sal en función de tiempo. Hiper sencillo. Al menos ya esa parte, ¿no? Lo de la deducción de la ecuación es otra historia. Y en el apartado B, ¿qué me pedía? ¿Cuánto tiene que valer el tiempo T, ¿sí? Para que la cantidad de sal sea 200. Creo que ya teniéndole la ecuación queda como súper sencillo que a esto lo igualo con 200. ¿Y cuál va a ser mi incógnita? El tiempo. Eso se resolverá con una ecuación conocida, no sé. Busca el método que te resulte más sencillo y despeja el tiempo. Ese es un ejercicio de transitorio que para tranquilidad tuya, posta es el único que existe en la historia de fenómenos. Yo sí lo estudiaría. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Nada? Bueno, continuamos. Antes de arrancar teorema del momento, me parecería como súper potable ver el práctico de continuidad. No sé si ustedes están de acuerdo. Veamos un problemita del práctico número 5. ¿Qué dice este ejercicio? Yo tengo una solución de sacarosa que está concentrada al 20% en peso y que tiene una densidad de 1074 kilogramos por metro cúbico. Y eso fluye por un divisor de caudal. Cosa que por ahí en física nosotros no nos han explicado mucho y esperan a veces lamentablemente que uno lo deduzca. Lo escribamos acá. Difusor igual a bifurcador lo preparo esto si le haga sprint de pantalla. A ver esa letra, por Dios. Estamos. Eso es el concepto de bifurcador o divisor. La única función que cumple eso es separar dos corrientes. Capaz que eso en termodinámica, no sé si te lo han explicado, cuando hacíamos esos balances de vapor y todo eso, las corrientes de salida tienen las mismas propiedades de entrada. No así las cantidades, ¿sí? Continuamos mientras, no sé si después le querés hacer print de pantalla con los croquisitos que vayan marcando en el problema. El caudal de ingreso de la tubería es de 1,892 metros cúbicos por hora. Esto es el flujo que entra. ¿Eso en qué unidad está? En unidades de volumen por unidad de tiempo. O sea que eso es un flujo volumétrico. Nosotros vamos a ver que reservamos la letra Q para caudales volumétricos. A ver, y yo todavía conservo, no sé si por mala costumbre, los flujos másicos con la letra M, que el profesor utiliza a veces la letra M o a veces la letra G, ¿sí? O sea que eso hay que tener cuidadito ahí con la nomenclatura. Punto seguido. Esa corriente se divide en dos partes iguales entre la tubería 2 y la tubería 3. Y me pide calcular en el apartado A y B las velocidades en metros por segundo y el caudal másico específico
ahí vamos a ver, me pide ese caudal G, que está expresado en kilogramos por metro cuadrado por segundo. Ahí vamos a tener que razonar un poquitito. Kilogramos por segundo, eso te debe hacer acordar alguna unidad que era flujo másico, masa por unidad de tiempo. Y si te aparece el metro cuadrado abajo, te está pidiendo el flujo másico por unidad de área. Siempre hacer el análisis dimensional, aunque el profesor no te lo pida, resulta provechoso. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda? Y si no, arrancamos a resolver. Bueno. 2, 1. Vamos al apartado A. Tener bien el producto escalar. O sea, hay que marcar modestia el vector normal y el vector velocidad para saber cuál es el signo de B por N. Vamos a dividir superficies de control de entrada. La 1, superficie de control de salida asociada a la cara 2 y superficie de control de salida asociada a la cara. Tiene un área y el siempre ha sido jodido con que volumen de control, por dónde va. No tanto en este problema, sino cuando estemos en balance de energía para ver dónde vamos a poner los puntos de referencia. ¿Sí? ¿Qué me pedí en el apartado A? ¿Cuáles eran las velocidades promedio? La velocidad en el punto 2 y en el punto 3, que creo que se cae de tácito, que yo voy a poner el punto 2, un punto situado sobre la superficie control 2, tal que el vector normal en esa situación es paralelo al vector velocidad. Mi punto 3 va a ir sobre la superficie de control 3 y va a pasar exactamente lo mismo. El vector N3 con la velocidad V3 son vectores colineales, o sea que tienen, hablemos con propiedad, la misma dirección y sentido. Y seguramente a ese ejercicio lo voy a tener que empezar porque voy a colocar un punto de referencia 1 sobre la superficie de control 1 y acá voy a tener dos vectores opuestos. El vector velocidad 1 tiene la dirección opuesta de N1, la misma dirección, pero sentido opuesto. Hablemos lo mejor que se puede. No hace falta para mí en la parte práctica, en el primer apartado, como te digo, siempre la mecánica es la misma. En un apartado te van a pedir, calculame velocidad, tipo de régimen, cuánto vale el número de biot. Y en el apartado B te van a decir, enunciame qué herramienta utilizaste y qué es el segundo término y en qué unidad de tiempo. Yo para determinar las velocidades necesito aplicar la ecuación de continuidad. La enunciamos completa. Y de ahí vemos cómo se ajusta a nuestro problema. En este ejercicio, como yo no tengo indicios de que haya términos de acumulación, supongo que estoy en estado estacionario, entonces el término de la integral triple se desprecia. Entonces me queda que el término de la integral doble de la superficie de control es igual a 0. Fíjate que de nuestra ecuación de continuidad original, entre comillas, tipo 1, como lo habíamos visto en la diapositiva de la clase del viernes, acabamos de pasar al segundo caso, porque el segundo caso era cuando despreciábamos el término del estado transitorio, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a resolver esa integral triple? Integral doble. Como te dije, acá por más que nosotros sepamos que la integral del área lateral no va, sí la tenemos que escribir. Esa integral doble de la superficie de control la vamos a dividir en tres áreas. La que corresponde al área de entrada 1, la que corresponde al área de salida A2 y la que corresponde al área de salida A3. Y acá te lo voy a agregar con color, aunque sepa que vale 0. A ver, yo me hago cargo.
acá habría que agregarlo, va el término del área lateral ρ por la velocidad lateral, ¿sí? Por el vector normal al área lateral por coseno de 90, que ese va a ser el que da 0, por el área lateral. ¿Sí? Eso lo estoy preparando para que le hagas print de pantalla. Antes de que borre, pequeño hincapié. Superficie de control de entrada, el área A1. ¿Te acuerdas que te dije que el vector velocidad 1 y el vector normal N1 tenían la misma dirección pero sentido opuesto? Por eso hay un ángulo de 180. Siempre en todas las resoluciones de las integrales ese producto da negativo. Por eso la corriente de entrada va restando en ecuación de continuidad y en ecuación de energía. En cambio, el teorema del momento, no te la quiero complicar todavía por ahora, eso va a depender además de tu sistema de referencia, ¿sí? La superficie de control número 2, te dije que el vector velocidad 2 era colineal con N2, por eso lleva un coseno de 0. La superficie de control 3 era colineal, el vector de velocidad 3 con N3, por eso lleva 0. Y por último, el del área lateral, obviamente por el área no sale nada de masa, el producto escalar de este coseno de 90 me da 0 y a esto lo solemos tachar. Yo sí lo escribiría. ¿Sí? No sé si le quieren hacer print de pantalla a eso, antes que borre. Y si no, bueno, de todas formas estoy haciendo el esfuerzo y aprendiendo a grabar la clase para que entró tarde. Vamos a ver si se graba el audio. Borro. Si resuelvo esas integrales, me queda menos ρ por ¿quién? Ρ es la densidad por B1 por el área A1, termino restando y repito la misma idea. Superficie de salida me queda término positivo ρ2 B2A2, término positivo de la tercera superficie de control ρ por B por A3. ¿Sí? Además, como yo estoy trabajando con un fluido que es líquido, que entre comillas es incompresible, no sé si te acuerdas que nosotros podíamos estar de la ecuación de continuidad 2 tipo, haciendo la simplificación de la densidad. No sé si te acuerdas que la ecuación, eso hice hincapié justo al final de la clase el viernes. Mi ecuación de continuidad en tipo 2 es caudal másico de entrada igual a caudal másico de salida. Y el tipo 3 es caudal volumétrico de entrada igual a caudal volumétrico de salida. ¿Sí? Por esa razón, si yo tengo fluido incompresible, puedo además decir que el caudal volumétrico es velocidad por área. ¿Sí? No sé si te acordás que los tubitos, esto que me estaban dando de datos, tienen el mismo diámetro, ambas salidas en el bifurcador. ¿Sí? Por lo tanto, como yo tengo que las áreas son iguales, las velocidades y por lo tanto los caudales van a ser iguales. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda, chicos. Yo por ahí a veces me embalo de ir demasiado rápido explicando. ¿Estamos? Según esta ecuación, si yo divido mi miembro a miembro en la densidad, se me va esto, se me va esto, se me va esto. ¿Quién era esto? Caudal Q1. ¿Quién es esto? Caudal Q2. ¿Quién es esto? Caudal Q3. Ahí, ahí y ahí. Y sí, caudal que entra más caudales que salen igual a 0. Y a su vez, como yo sé que el caudal 2 es igual al caudal 3, mismas áreas, fíjate, no me queda demasiada dificultad. Cualquiera de los dos caudales de salida es la mitad del caudal de entrada. No sé si te acordás que me daban de dato el caudal de entrada.
a tener muy en cuenta que el dato que me estaban dando no estaba en sistema internacional, hace el pasaje de unidades que corresponda, caudal volumétrico de entrada, ese número. ¿Sí? Corro para... Hablando con propiedad de la ecuación de continuidad, yo sí le pondría el palito acá arriba, la velocidad media como los caudos igual, las velocidades tanto en el punto 2 como en el punto 3 las puedo calcular haciendo el cociente de A, que eso resulta súper sencillo. No sé si quieren hacer print de pantalla, sobre todo por el tema de esto de B promedio, para mejorar la nomenclatura. Borro lo de 3, 2, 1. Las velocidades me queda súper sencillo. Bien. Ahora, ¿qué más me pedía el apartado A? ¿Te acuerdas que te decía el caudal específico? O, dicho de una manera un poco más potable, caudal másico por unidad de área. ¿Te acuerdas que te puse caudal másico? A ver, lo escribamos al costado para que se quede un poquitito más vistoso. Caudal másico por unidad de área, G es M puntito sobre A. ¿Y quién era M puntito? Caudal másico lo podemos demostrar que es densidad por caudal volumétrico. Una unidad de área. ¿Y cómo escribe el caudal volumétrico? Era velocidad másico, visto de la ecuación de continuidad, camino. Si esto está dividido en el área, fíjate que el caudal másico específico por unidad de área, si yo simplifico arriba y abajo en la sección transversal, me queda densidad por velocidad. Eso en la diapositiva y en el práctico no está. Te lo dejo para que te acuerdes cómo hacer el pasaje de unidad. Por supuesto, cuando que le vas a hacer print de pantalla. Los caudales específicos G2 y G3 son iguales porque como tengo fluido incompresible, densidades son iguales, como tengo una sección transversal igual y ya había encontrado que las velocidades eran iguales, los caudales específicos son iguales. ¿Sí? Y el numerito creo que ahí es práctico. Forma parte de uno de los apartados de la ecuación de energía. Bueno, si no hay, borro la de 3, 2, 1. ¿Qué me pedía el apartado B? Bueno, era todo en una sola cosa. Después me pide la velocidad promedio en el punto 1 y en el apartado que sigue, para no volver a leer todo esto, el tipo de régimen en el punto 1. Fíjense que los valores que vamos sacando ahora coinciden perfectamente con el enunciado. ¿Cómo calculamos la velocidad en 1? Si aplico la ecuación de continuidad, me queda súper sencillo. Lo marquemos a esto con la altura de la circunstancia. Velocidad promedio en el punto 1 es el cociente del caudal volumétrico dividido por unidad de área transversal. No sé si te acordás que a mí me daban de dato el caudal volumétrico, que era 1,892 metros cúbicos por hora, que hicimos el pasaje de unidades para pasarlo a metros cúbicos por segundo, y lo dividimos en la sección transversal, y bueno, la velocidad creo que me queda súper sencillita. ¿Sí? El apartado que seguía me preguntaba cuál es el tipo de régimen que nosotros tenemos en el punto 1. ¿Cómo se calculaba el tipo de régimen? Esto, un refresh así de tu idea,
porque clavado que te lo va a mencionar el profesor, no sé si con este ejercicio puntual o con otro. ¿Cómo determino yo el tipo de régimen? Mediante un estudio de Buckingham P, determino el número dimensional, número de Reynolds, que relaciona esfuerzos de inercia sobre esfuerzos viscosos, ¿sí? Donde si ese número de Reynolds da menor a 2000 es régimen laminar, si es mayor a 10.000 es turbulento y cualquier valor entre medio de esos dos da régimen de transición, ¿sí? Prefiero a profundizar más en cómo respondería eso, más que en escribírtela la teoría en ese caso, porque eso ya sabe de dónde lo vas a sacar, ¿sí? El número de Reynolds, creo que ya es súper conocida la fórmula. Por el momento, como nosotros no estamos viendo situaciones más difíciles, recordad que el diámetro que va en el número de Reynolds, en este caso, como es una tubería circular, es el diámetro. Ya cuando estemos en segundo parcial en intercambiadores de calor de tubo concéntrico, vamos a tener que luchar con calcular ese valor que no es tan fácil. Ese numerito, el número de Reynolds me da 28.000 limonedas, que creo que se cae de Maduro, que es un régimen turbulento, y ahí finaliza el ejercicio. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos? No se queden trancados. Aprovechen. ¿No? Bueno, continuamos. Otro problemita más. No sé si he cortado mal acá el enunciado. Sí. Pongamos el 2 nomás, porque si no se me va a enredar el tema de la resolución. Este tipo de más confuso por el tema del sistema de referencia. Sobre todo cuando lo veamos en teorema del momento, el mismo, ¿sí? Les hago una pregunta. No sé, esto es por una manera mía de estudiar. ¿A ustedes les resulta provechoso así ver teoría práctica, teoría práctica, teoría práctica? ¿O prefieren terminar de ver la teoría y después ver toda la práctica junta? No sé, por una cuestión de cómo van estudiando, si la van pasando la teoría a mano, porque por ahí si yo se los voy intercalando no les doy margen a ponerse al día con eso. No sé, es algo que se me acaba de pasar por la mente. ¿No? Para mí así está bien. Ujú. Bien, sí, sí, no sé. Es una duda que por ahí preferiría de que lo vayamos afinando al detalle. Bueno, repasemos entonces un poquitito teorema del momento. Esta es una de las tres leyes que en sí menos hincapié en teoría te van a hacer, sino que del lado de la práctica, en el sistema de referencia, es en donde te van a hacer llorar. Tercera ley, se desprende de la ley de Newton. ¿Qué decía la primera ley de Newton? Todo cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo hasta que se le aplique un esfuerzo externo. O cualquier móvil en movimiento rectilíneo uniforme, eso es lo que nos han contado a nosotros en Física 1, tiende a seguir en MRU, salvo que se le aplique una fuerza o una aceleración externa. ¿Sí? Fíjate que nosotros le podemos dar una vuelta de tuerca a ese razonamiento y empezar a decir, a ver, la segunda ley de Newton del movimiento asocia de que si yo quiero cambiar la cantidad de movimiento que tiene una partícula, ¿sí? Esa cantidad de movimiento es nula si yo estoy en reposo. Si yo quiero cambiar eso de nulo a algo, aplicar una fuerza externa como trabajo de fuerzas conservativas, ¿sí? Ahora, si vos estás con un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, llevas una cantidad de movimiento. Nosotros, si queremos cambiar la dirección de ese MRU o cambiar la velocidad,
En ambos casos yo estoy produciendo un cambio en la cantidad de movimiento, sea en magnitud o en dirección. Fíjate que a vos te va a empezar a resultar intuitivo de que yo para producir eso necesito hacer un esfuerzo externo. A ver, vos tenés una partícula en reposo, no sé, tirás una pelota de tenis al aire y justo en el preciso instante en el que deja de subir y alcanza una altura constante, vos le pegás con la raqueta. Ahí se produce ese impacto, eso lo hemos visto en física, en donde ese choque inelástico, elástico, no sé, no vamos a entrar tanto en detalle, vos producís un cambio de cantidad de movimiento debido a la fuerza del impacto. Ese sería cuando vos pasas de cambio de cantidad de movimiento cero a algo. Y el otro sería, por ejemplo, el del péndulo que veíamos en física 1. Ese te lo dibujo porque por ahí te vas a marear un poquitito. Vos en péndulo tenías un movimiento en el que la partícula iba desde este punto hasta este punto, hasta este punto, y bueno, cuando llegaba a los extremos se desaceleraba porque permutábamos energía cinética por energía potencial. Fíjate que en cualquiera de estos puntitos intermedios yo voy cambiando la cantidad de movimiento por el esfuerzo o el trabajo que resulta de la tensión del piolincito ese que mueve el pene. Yo acá en la segunda ley de Newton del movimiento, ya viéndolo desde un punto de vista muchísimo más amplio, si quiero cambiar la cantidad de movimiento de lo que sea, puntualmente vamos a hablar únicamente de fluidos nosotros, tengo que aplicarle un esfuerzo. Vamos a reservarnos exclusivamente a los esfuerzos externos que producen los accesorios de una instalación, sin irme por las ramas, el que produce un codo, una válvula, bueno, una cañería en realidad no va a hacer nada porque no me cambia la dirección, ¿sí? Siempre vamos a ver. En mi teoría de final, otra vez, como te lo dije en la clase el miércoles, yo me voy por las ramas porque yo saqué la demostración completa de la segunda ley de Newton del Weldy. Si vos querés verlo a eso con más profundidad, agárralo. No sé. Yo creo que por ahí con esto que está acá en la diapositiva es más que suficiente y vaciarle más ficha a los ejercicios de final que vamos a ver más adelante. No sé, o si estás estudiando para 2 finales, vos pondrás en la balanza eso. ¿Cómo es la segunda ley del Newton en el movimiento? La vamos a dividir en 2 partes. El lado izquierdo tiene en cuenta el efecto de las fuerzas, externas que actúan sobre mi volumen de control. Y ahí vamos a tener que tener en cuenta en la práctica si a vos lo que te están pidiendo sobre que hace el codo sobre el fluido, porque esas fuerzas son un par de acción y reacción. Ya lo vamos a hacer muchísimo hincapié en el ejercicio de la práctica, ¿no? Para el otro lado, el lado derecho de la segunda ley de Newton, ya te imaginarás que tengo la cantidad de movimiento que sale, que acá empezamos a modificar las palabras, empezamos a llamarle rapidez, ¿sí? Entre la cantidad de movimiento o momento que sale, positivo, menos la que entra, negativo, más sin duda ese término que puede ser de acumulación positiva o negativa. Y seguramente te esperarás que esta partecita, la diferencia entre lo que sale y lo que entra, se resuelve con una integral doble, y este término de la rapidez de acumulación se resuelve con la derivada respecto del tiempo de la integral triple del volumen de control, ¿sí? Eso sí lo tenés que saber. Del lado izquierdo de la ecuación de energía, el profesor menciona que puede haber un montón de orígenes de los esfuerzos externos. Eso. Nosotros vamos a ver solamente los esfuerzos normales, que son los de la presión y bueno, los que ejerce la pared sobre el fluido o el fluido sobre la pared, dependiendo de lo que te pide el ejercicio. ¿Estamos?
Como te dije, la cantidad de movimiento o momento es un vector, o sea que ahí ya nos tropezamos feo. Yo para definir un vector necesito un sistema de referencia. Ese vector cantidad de movimiento es el producto de la masa, que es un número escalar, por la velocidad, que es un vector. Primer término del lado derecho de la ecuación del teorema del momento. Integral doble de la superficie de control. Dame un segundito que tomo un poquito de agua. Dentro de ese argumento, tengo vector velocidad por el producto escalar cantidad de movimiento, densidad por velocidad por elemento diferencial de área por el coseno de tita. ¿Quién es tita acá? Tita, no sé si te lo marco el profesor acá. No. Retengan. Tercer PDF, fluidodinámica, diapositiva 27. En mi apunte final, yo les advertí, está mucho más macabro esto, porque está muchísimo más extenso. Tita, si yo tomo un elemento diferencial de área de una partícula de fluido que tiene un elemento diferencial en el cual voy a hacer el cálculo de la dirección de la velocidad que coincide con la línea de trayectoria, te lo marco esto con otro color, ese elemento diferencial de área tiene un vector normal perpendicular a ella y entre esos dos vectores se forma un ángulo tita, ¿sí? Como te dije, hay un montón de cosas que acá le agregué del libro. Queda en vos, si lo ves, todos estos límites de teorema de cantidad del movimiento no están allá. ¿Sí? No me quiero ir por las ramas porque si no sería perder tiempo, pero te lo dejo presentes. Diapositiva 27. Tita es ese angulito que te estaba marcando ahí. ¿Cómo me va a quedar esto? Si yo reparto integral doble de la superficie de control, atentos acá, es densidad por un vector velocidad por el producto escalar velocidad por vector normal. El otro es el triple del volumen Rho por B. Fíjate que si yo agregara el triple de D, me queda total, ¿sí? Por velocidad, vector por densidad. ¿Y eso qué? La cantidad de movimiento total que esa puede cambiar o no. A ver, nosotros en la práctica siempre vamos a ver teorema del momento con sistemas en estado estacionario, donde ese término. Si hago ese desarrollo, tampoco vamos a irnos tan por las ramas con cosas que no van. El teorema del momento me queda. Hablemos con propiedad. Trabajo de los esfuerzos externos igual a flujo neto de la cantidad de movimiento más el término de acumulación. En el 100% de los casos de la práctica, este término se termina despreciando, ¿sí? Nosotros, para poder resolverlo a esto, hablemos con propiedad por el principio de independencia de movimiento de Arquímedes. Nosotros podemos separar estos esfuerzos vector como
esos cálculos a cada uno de los ejes, teniendo cuidado que en el eje X voy a tener que tener la proyección de las velocidades en cualquiera de las superficies, sea de entrada o de salida en el eje X. En el eje Y, la de Y, y en el eje Z, la de Z. Ahí es donde mete la pata y ahí le vamos a poner muchísimo énfasis, por ejemplo, en ese codo, en ese bifurcador conexión T, que casi lo leo recién por accidente, del problema número 8 práctico. ¿Sí? Ya lo vemos. Casos más rebuscados. Codo reductor. ¿Por qué codo y por qué reductor? Codo, porque la dirección de la velocidad de entrada es distinta a la velocidad de salida. ¿Y por qué reductor? Porque la sección transversal de entrada es mayor a la de salida. No siempre va a ser reductor, puede ser un codo, no sé, como la palabra antónima, la cuestión que se ensancha. ¿Sí? Nosotros cuando estemos en la práctica, el profesor casi fija que te va a pedir que indiques cuáles son todos los esfuerzos externos a los que está sometido el fluido. Pueden ser esfuerzos normales, como la presión, esfuerzos tangenciales de corte y esfuerzos externos, la presión en cada una de las caras. ¿Sí? Esto es como un ejercicio resuelto a medias que, a ver, honestamente prefiero verlo con números en el problema número 10 del práctico. ¿No? No sé si hay alguna duda teórica o quieren que abordemos ya directamente la parte práctica. Bueno, sin ir más lejos, continúo. Problema número 8. Por un dispositivo en T, como se indica en la figura, circula agua. Los diámetros interiores de los tubos A, B y C, fíjate que están puestos de una manera totalmente arbitraria, son 3, 9 y 6 centímetros respectivamente. Por el tubo A ingresa 1,2 litros por segundo y por el tubo B salen 0,3 litros de agua. Eso me da a pensar, a ver, está entrando 1,2, sale 1,3, no son iguales. Y sí, no tienen por qué ser iguales. La diferencia seguramente va a ser la cantidad de fluido que sale por el punto C. ¿Qué me pide? Calcular la fuerza necesaria para mantener el dispositivo en equilibrio. Bueno, como la fuerza es un vector, inevitablemente voy a tener que resolverlo a esto con teorema del momento. ¿Qué datos adicionales me da? Presión en A, 2 ATA. Presión absoluta. Recordá la nomenclatura. ATA y PCIA son unidades absolutas. AT y PCIG son unidades relativas. ¿Sí? Me está dando la presión absoluta en A en un sistema que no es el internacional. Me da la presión absoluta en el punto C, 172,5 por 10 a la 3 pascales. Esa sí es sistema internacional. Me da además la presión en el punto B, solo que acá es manométrica y encima está en una unidad que no es de sistema internacional. O sea que la presión del punto B le voy a tener que hacer dos trabajitos. Una, pasarla de manométrica absoluta y otra, pasarla de sistema X a sistema internacional. ¿Sí? Como observación, considera despreciable el peso del dispositivo y del fluido. ¿Por qué? Cuando nosotros vayamos a resolver esto en la práctica, no sé si la palabra correcta es hacer un diagrama de cuerpo libre, porque el diagrama de cuerpo libre, hasta donde yo me acuerdo de física 1, se reservaba para una partícula puntual. Como yo acá tengo una figura que tiene un tamaño X mayor a 0, mucho mayor a 0, no sé si la palabra adecuada es diagrama de cuerpo libre, pero creo que la idea se entiende. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esto?
a la altura de la circunstancia, marquemos un sistema de referencia con el vector gravedad como corresponde. Después, marquemos las superficies de control. Hagamos esto lo más prolijito que se pueda. Superficie de control B, esa de arriba, que me arroja un vector normal hacia arriba y es colineal con la velocidad v sub b. Tomo una superficie de control que pasa por la cara C, me arroja un vector normal nc colineal con la velocidad v sub c. Y acá el vector normal y v sub c van hacia abajo. Fíjate la enorme diferencia respecto a v sub b y n sub b. V sub c y n sub c son negativos según mi sistema de referencia y v sub b y nb son positivos. Eso me va a jorobar muchísimo el tema del signo y la integral adentro del argumento. Te hago hincapié en donde vas a meter la pata. Después el resto de los cálculos a veces son una tontera. Yo quiero que tengas en cuenta eso. Lo mismo va a ocurrir con mi superficie de control A. No sé si te acordás cuando nosotros definimos volumen de control, siempre los vectores normales salen de mi sistema. Entonces mi vector N1 o NA, como lo quieras llamar, va hacia la derecha. Entonces ese vectorcito es positivo según mi sistema de referencia y eso transforma mi velocidad de entrada en una velocidad negativa porque va de derecha a izquierda. ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna duda, chicos. Si no, bueno, continúo. Y tengo que ver un ritmo en la clase. Bueno, ¿qué hago ahora? Anoto todos los datos, que me parece ya súper redundante, pasar los diámetros a metros, pasar seguramente los caudales en algún momento a sistema internacional. Anoto el dato de las presiones, voy trabajándolas de a poquito para pasarlo a sistema internacional. ¿Te acordás que la presión en el punto B era una presión manométrica? Manométrica que estaba en una unidad X, la paso a sistema internacional. ¿Te acuerdas cuando vimos estática de fluidos, cómo hacíamos nosotros para pasar de presión manométrica absoluta? Le sumamos la atmosférica. Ese cálculo no sé si hace falta hacerlo, pero marco ahí. Yo le sumo la presión atmosférica para pasar de manométrica absoluta. Si le querés hacer print de pantalla, borro la de 3, 2, 1. Bueno, siendo el grano, ¿qué me pediste el problema? Calculamos el esfuerzo externo. Eso se resuelve con teorema del momento. Apliquemos teorema del momento. Copiamos la ecuación. ¿Qué observaciones, qué simplificaciones puedo aplicar a esa ecuación? Como yo no tengo indicios de trabajar en este y me queda que el trabajo de los esfuerzos externos es igual al cambio de cantidad de movimiento que se resuelve sin dudas con la integral doble. Bien, como te dije, nosotros por principio de independencia de movimiento, a esos esfuerzos externos los puedo separar en los tres ejes. ¿Sí? Y esto lo podemos resolver en el orden que nosotros queramos. Recuerden, del lado derecho tengo cambio de cantidad de movimiento y del lado izquierdo trabajo de la fuerza externa. Eso es absolutamente indistinto el orden en el que lo resuelve. Yo acá en el práctico empecé resolviendo los esfuerzos externos. Vamos al volumen de control. ¿Quién es mi volumencito de control? Te lo dibujo una vez más. S. ¿Qué esfuerzos externos tengo acá? A prestar atención. Tengo el esfuerzo de la presión ejercida sobre la cara A, porque eso es una fuerza que me empuja a mí hacia adentro como fluido. ¿Sí? Fíjate que en la cara C tengo el esfuerzo normal que me produce el fluido
que me impide, en cierta forma, que el fluido salga o el trabajo que yo debo realizar para que el fluido salga del conector T. Y por el otro lado, a ver, te lo cambio de color así se ve un poquitito mejor acá, tengo la presión del punto B ejerciéndose hacia adentro. ¿Estamos? Fíjense que esos tres vectores de esas tres presiones, de acuerdo a mi sistema de referencia, empiezan a tener signo. El esfuerzo de la presión A, como va de derecha a izquierda, es negativo. El esfuerzo de la presión PC, como va de abajo hacia arriba, es positivo, y el de PB, como va de arriba hacia abajo, es negativo. ¿Sí? Yo cuando vaya a hacer las consideraciones de esos signos, acá, en el eje X, a tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los esfuerzos externos? Bueno, en el eje X yo voy a tener una fuerza que va de derecha a izquierda, por lo tanto es negativa, igual a el producto de la presión A por el área A. A ver, no sé si hace falta aclararlo, te lo voy a hacer solo con una para no enchastrar toda la hoja. La presión del punto A, cuando yo la multiplico por el área A sub A, me da la fuerza resultante ejercida sobre esa cara por la presión del fluido. Y es negativa porque va de derecha a izquierda. Y ahí le tenemos que sumar el término de la fuerza que equilibra mi sistema. ¿Qué va a ser eso? El esfuerzo realizado por el volumen de control sobre el fluido. ¿Estamos? A ver, en este ejercicio es como súper intuitivo, maldita dislexia, que entra de derecha a izquierda y dobla hacia abajo y dobla hacia arriba, es como de esperar que el codo reductor ese tienda a venirse para la izquierda de la pantalla. Yo voy a tener que tener una fuerza antagónica, al menos tengo la certeza que B sub X debe oponerse a ese chorro de agua que viene de derecha a izquierda para que ese codo reductor esté en equilibrio. Eso es más o menos lo único de lo que, entre comillas, puedo tener certeza de su dirección y sentido. Ahora, yo no sé si el chorrito que va para arriba es más chico, más grande que el chorrito que va para abajo. Yo no sé si esa fuerza que compensa en el eje Y, mi componente equilibrante B sub I va para arriba o para abajo, eso no lo sé. Eso va a ser una lotería. ¿Qué pasaba acá en teorema del momento? Yo cuando iba a resolver los esfuerzos externos, tiraba de una manera, no sé cómo sería la palabra, al azar, cuál es la dirección que va a tener la componente esa de equilibrio. Y yo mientras resuelvo todo, cuando encuentro el resultado, si ese resultado me da positivo, significa que yo le atiné correctamente al sentido en el cual iba la componente. Ahora, si me da negativo, implica que yo adopté exactamente el sentido contrario al que debía tener. ¿Sí? Yo aquí, obviamente me tiro la pileta, es muy probable que le acierte, que la componente equilibrante en la dirección X va de izquierda a derecha, por lo tanto es positiva. ¿Sí? Eso en mi balance de energía, balance de energía, en mi sumatoria de fuerzas, esa componente equilibrante, fíjate que yo la puse como positiva. ¿Sí? Ahora, en el eje Y, ¿qué tengo? Acuérdate, te lo había marcado, PC va de abajo hacia arriba, es positiva, PB va de arriba hacia abajo, es negativa. Cuando considere el esfuerzo, el trabajo realizado por esas fuerzas, la fuerza C es positiva, la fuerza B es negativa, y yo acá, insisto una vez más, me tiro a la pileta asumiendo que esa fuerza que equilibra ahora en el eje Y
va hacia arriba. Yo no sé en qué dirección me va a salir. ¿Estamos? Eso es las consideraciones respecto a los esfuerzos externos. Dame un segundito que tomo agua y pasamos a los cambios de cantidad de movimiento del lado derecho del teorema de movimiento. No sé si hay alguna duda, chicos. ¿Nada? Bueno, acá, espero que no haya nadie chicato. Necesito hacer menos zoom. Porque necesito escribir a los costados, pensando que le hagas print de pantalla. No sé si me excedí acá. Bueno. Necesito que se vea este pedacito y este otro, pero bueno. Prefiero hacer hincapié en esto. Ahí. Total, lo escribo al costado y después le hacemos print de pantalla. Acá es a donde hay que meterle toda la ficha, gente. Trabajemos para el eje X. ¿Cuál es la única cara donde yo veo cruzar cantidad de movimiento en el eje X? En la superficie A. ¿Cuál es? ¿Cómo es el caso de la integral de la superficie A? Integral doble de A sub A, ¿sí? Por, lo escribo acá genérico a la integral y después en la hoja que sigue lo vamos a escribir general. Va a ser vector B sub A por ρ producto escalar BA NA de A. Fíjate que eso es la aplicación directa de la ecuación de teorema de momento. Y en realidad, bueno, esto es D sub A, A. Según mi sistema de referencia, ¿cómo queda la resolución de esto? B sub A, ¿qué dirección tiene? Que bueno, en realidad es B sub 1. Va de derecha a izquierda, entonces negativo. Tengo menos B sub A. Es esta. Por densidad. Por única vez lo voy a hacer a esto, ¿no? Después en los 500.000 ejercicios que haremos al momento ya nos saltamos esto. ¿Cómo se llama? Del vector normal NA por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulos forman B sub A y NA? Son vectores que tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Son vectores opuestos, tienen un ángulo de 180. ¿Sí? Y cuando haga la integral de D sub A, ¿quién es? A sub A. Fíjate, coseno de 180, ¿cuánto es? Menos 1. Yo acá tengo un signo menos, con este signo menos, me termina dando más ρ por B sub A al cuadrado por A sub A. Y esa es la cantidad de movimiento que entra por la superficie A. A pesar que va de derecha en contra de mi sentido, por una cuestión del argumento de la integral, me termina dando positivo. ¿Estamos? Yo sí le haría print de pantalla a eso. Si bien está en la hoja que sigue, no está explicado en detalle eso. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? En esto, posta es donde mete la pata. Pregunten si tienen duda. Para eso estoy. ¿Sí? Y otra, bueno, si les da pánico escénico, escríbanme al privado. Tengo el teléfono acá justo a la par como para responder. Joya. Bueno, fíjense, esa resolución está justito acá. Rho por BA cuadrado por A cuadrado. Ahora bien, vamos a las del eje Y, que ahí te vas a marear un poquitín. ¿Qué marear? Hay que tener cuidado. Eje Y.
Al lado izquierdo de la pantalla veamos la cara B y al lado derecho de la pantalla veamos la cara C. A prueba de tontos. ¿Cómo se resuelve esto? Necesito para que veas el argumentito este. ¿Cómo era la integral triple? A ver, no lo copiemos de vuelta, ¿no? Porque si no es una paja total. ¿Cómo me queda esto? En el eje Y, para la cara B, me queda el vector velocidad. Fíjate que el vector velocidad V sub B apunta para arriba. O sea que es positivo. Me queda más V sub B por la densidad por favor, no se tomen que le estoy tomando el pelo. Me gusta a veces dar el detalle de esto. Producto escalar V sub B, N sub B, producto escalar, vector, ¿sí? Elemento diferencial de A. Me va a quedar positivo más sub B por densidad por producto escalar norma de NB. ¿Qué ángulo forma? ¿Sí? Esto viene multiplicado por coseno de 0, que eso da 1 y positivo. ¿Sí? Acá viene área A sub B. Fíjate que si yo agrupo este positivo con este positivo, me queda, limpiemos la ecuación, densidad por B sub B cuadrado por A sub B. ¿Estamos? ¿En qué cambia con C? Según mi sistema de referencia, B sub B, B sub C va hacia abajo. O sea que acá B sub C negativa por ρ por, perdón que sea tan lento escribiendo, pero es remil incómodo hacerlo esto con mouse. B sub C, N sub C, producto escalar, D a C. ¿Sí? Sigo desarrollando esto. Me queda menos B sub C por densidad por producto escalar norma de B sub C norma de NC por, ¿cómo es NC y B sub C? Vectores colineales. ¿Qué ángulo forma esto? 0. Coseno de 0 por A sub C. Esto de acá de adentro del corchete me queda positivo y yo acá tengo bollando el signo negativo porque B sub C va hacia abajo. Fíjate que me queda más por menos, menos ρ B sub C cuadrado A sub C. Un término me queda negativo y un término me queda positivo. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos? Esto en la parte sin duda que es fatal. No sabemos con cuántas salidas o con cuántas entradas le va a dar. Y ni hablar cuando empecemos a ver que esto esté inclinado. ¿Sí? Cuando haya ángulos entre medio de las superficies, ahí bueno, vamos a entrar a remarla en cemento fresco. Por supuesto que teníamos que empezar de poco. ¿Alguna duda, chicos? Si no, bueno, continúo. Yo le haría print de pantalla, honestamente, ¿no? Borro la de 3, 2, 1.
Todo eso que hice ahí está como omitido, más lo que vimos anteriormente están ahí. ¿Qué hacemos ahora? Nosotros, para poder resolver los esfuerzos externos, hablamos internos con externos. Vamos primero con el eje X. Esfuerzos externos del eje X igual al cambio de cantidad de movimiento. Igualos, a ver, creo que se entiende. Eso con esto. Y de ahí llego que para poder encontrar la fuerza equilibrante esa, tengo que hacer un par de cálculos auxiliares, que como les dije en algún momento, ecuación de continuidad aislada es como muy difícil que te tomen. Si a vos te piden teorema del momento o ecuación de energía, ahí viene algo que sí me gustaría que ustedes le pregunten al profesor cuando haya consulta en febrero, hasta dónde retroceder desarrollando. Fíjate que yo, para encontrar el esfuerzo equilibrante, a la presión ya me la daban de datos, al área la puedo calcular con el diámetro. El tema viene con la velocidad. Yo, para calcular la velocidad, valga, velocidad promedio, a eso lo saco de ecuación de continuidad. Hace falta, si a vos te están pidiendo teorema del momento, enunciar ecuación de continuidad por detrás, no sé, eso se los dejo a ustedes como misión para preguntar. A ver, yo así a priori, por supuesto, contemplando que tienen mucho tiempo para estudiar y son rápidos para rendir, te diría sí, no sé si demostrarla, pero enunciarla. Ahora, si él te dice, no, no hace falta, yo te estoy pidiendo el teorema al momento, no hace falta que me desarrolles la ecuación de continuidad. No sé quién va a ser la primera persona valiente en preguntarle a Bravo, pero bueno, creo que queda como bueno saber hasta dónde profundizar. ¿Sí? Yo, con un cálculo auxiliar en 2 pestañas, puedo sacar la velocidad promedio en la entrada. Y con eso obtengo el valor de la fuerza equilibrante, que, valga la redundancia, me da un número positivo. ¿Qué significaba eso? Te lo comenté hace un ratito, que si ese valor te da positivo, significa que vos le atinaste correctamente al sentido de la fuerza en el diagrama. ¿Estamos? Ahora, lo que sigue, sin duda, es más de lo mismo, solo que en el eje Y. Voy a igualar los esfuerzos externos en el eje Y con el cambio de cantidad de movimiento en el eje Y. Acá hagamos la salvedad que, como en este ejercicio te decían, no consideras ni la masa del fluido ni la masa del dispositivo, en el cálculo no va. Si hubiese, eso ya lo vamos a ver en el problema del codo reductor más adelante, acá se suman unos términos adicionales que te los pueden dar datos o quizás los tengas que calcular. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Si no, continúo. Bueno, igualo esfuerzos internos con esfuerzos externos. Ay, perdón, no se me prende la paleta. Internos con esfuerzos externos. Y yo, para poder calcular la fuerza equilibrante en el eje Y, sin duda que necesito la velocidad en B, la velocidad en C, etcétera, etcétera. No sé si hace falta desarrollarlo. Por favor, lo pregunto. Hago un par de calculitos auxiliares. Yo tengo la misma sección en B y en C. Perdón. Como tengo de datos la sección en C, puedo calcular la velocidad en C, ¿sí? Y con vuelvo y calculo el efecto equilibrante en el eje Y. ¿Qué número me da? Me da un número positivo. ¿Qué representaba eso? Que yo le había atinado a la dirección y sentido en el cual equilibraba mi diagrama de cuerpo libre. Era eso la opción. A mí me pedía esfuerzo posta. Vos fíjate que yo saqué la componente en el eje X, en el eje Y, de construir el vector
eje X y componente en el eje Y, que tampoco va a ser nada del otro mundo. Y fíjate, rosa, por suerte, coincide el módulo, como así también el ángulo respecto al eje X, como se acostumbra a medir, acuérdate, en álgebra, la dirección de un vector con el chequea. Bueno, que no resolver, pero sí también. Vamos, chicos. Perdón que me haya extendido ya, ¿cuánto? 15 minutos respecto a lo que habíamos empezado, pero bueno, lamentablemente el internet me jugó una mala pasada. ¿Estamos? Les cuento que estoy aprendiendo a grabar la clase, así que ahí corto el controlador de la placa de video y vamos a descubrir a ver cómo es que se sube y si es que se grabó el audio. Esperemos. ¿Alguna duda, chicos, antes que cortemos? ¿Nada? Bueno, seguimos con la clase del miércoles temprano y acuérdense que ya tenemos vigente el horario de consulta para empezar a ver temas atrasados cuando ustedes estén repasando. ¿Estamos? Así que bueno, nos estamos viendo o en la consulta o el miércoles directamente. ¿Vale? Dale, dale, perfecto. Muchas gracias, amigo. Chicos, que anden bien. Chao, chao. A vos. Abrazo.